Muy bien, chicos, estamos nuevamente. Nos habíamos quedado en una parte introductoria sobre el modernismo literario, que es la corriente por la cual nosotros vamos a estar estudiando esta mañana, siempre con la actitud de poder darles a ustedes lo mejor, siempre con la actitud de poder trabajar juntos un tema muy importante como es el modernismo. Habíamos dicho un poquito acerca de la importancia que tiene que ver el avance de la ciencia a inicios del siglo XX, que marcó en realidad el inicio de esta corriente, que no es una corriente europea, es una corriente que nace en América, una corriente que se difiere un poco del resto. Si podemos comparar el modernismo literario, se podría decir que el modernismo tiene su contrapartida o por lo menos su similitud con el simbolismo, lo que va a venir más adelante. El modernismo en la literatura va a marcar la perfección de la literatura, va a marcar y va a agregar algo muy importante en la literatura como es el aspecto poético. El día de hoy queremos tratar este tema porque creemos de que en España también nace y se acomoda la vida a un mundo moderno. Así que acompáñame esta mañana a poder tratar este tema siempre con la actitud de poder aprender un poquito más. ¿Cómo se desarrolló el modernismo en la literatura? El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se puede decir que el fundador del modernismo como una corriente autóctona de América, volvamos a repetir eso, subraya eso en tu sesión, una corriente autóctona en América. El modernismo fue una corriente netamente autóctona, una corriente que nace en América de acuerdo a la problemática social, de acuerdo a los cambios de la ciencia. Y su fundador, reconocido en el mundo de la poesía nicaragüense, fue el poeta Rubén Darío. Rubén Darío publicó su obra Azul en el año 1888, que fue la obra importante dentro de este movimiento llamado el modernismo. Así es que es un dato importante que yo espero que podamos nosotros tenerlo en cuenta cuando tratemos de alguna otra forma lo que vamos a ver a continuación. Entonces, nos quedamos con esa idea de que el modernismo nace América como el norteamericano. Y Rubén Darío se le reconoce como el fundador de esta corriente que se va a extender por toda América con toda la temática que eso implica. Ahora, ¿quiénes son los representantes literarios que pueden destacarse dentro de esta corriente netamente modernista? En la Argentina tenemos a Leopoldo Lugones. Él, por ejemplo, hace una poesía que exalta el nacionalismo gaucho en la Argentina. Es una poesía que evoca el recuerdo del sentido gaucho, como era el campesinado argentino en el siglo netamente XVII y XVI. Leopoldo Lugones representa la poesía argentina como el himno que todos los argentinos hoy día lo cantan, incluso en su país. José Martí, el cubano, autor de versos sencillos, representante neto del modernismo en la literatura. Él es el autor del siguiente poema que dice así: cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para aquel que me diga cultivo una rosa blanca. Entonces, ese es un poema, es un canto a la amistad. José Martí trabajó mucho el aspecto nacionalista de la poesía modernista y que sin lugar a dudas ya se canta incluso los poemas de José Martí. Amado Nervo, mexicano, autor de varios poemas también que exaltan el nacionalismo cubano, representante del modernismo en México. Rubén Darío, que habíamos ya mencionado con su obra Azul y un conjunto de obras, incluso le escribe sus prosas profanas, nicaragüense, precursor del modernismo en la literatura. Y en el Perú no podría faltar el peruano José Santo, autor de obras muy importantes dentro del modernismo peruano. Él es el autor, por ejemplo, o se denominó el cantor de América, José Santo Chocano. Él dijo en cierta oportunidad: yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto tiene un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, como vaivén tropicado de hamaca tropical. José Santo Chocano,
reconoció en la también sangre evocando la historia que significó España. Y incaico es el latido, diciéndole de que sus raíces nunca se van a ir por ser peruano. José Martí, como Rubén Darío, como Amado Mermo, como Leopoldo Lugones y el señor Chocando representan americano. Así es que representantes importantes, destacados de este movimiento, lo tenemos en estos hombres como lo fue José Santos Chocano, Rubén Darío, Amado Nervo, José Martí y Leopoldo Lugones. Nosotros ya poquito a poquito estaremos entrándonos a lo que nos interesa. ¿Qué características presenta el modernismo en la literatura? Cuando uno habla sobre el movimiento modernista, habla básicamente sobre ciertas características. En primer lugar, este movimiento se destacó por su estética preciosista. Ellos querían que el lenguaje sea bello, exaltaban y refinaban los sentidos. Lo que el lector miraba, lo que el lector hacía, básicamente significaba que el poeta pudiera transmitir un lenguaje bello, que el poeta podía transmitir algo precioso con su poesía, y eso lo hacía musical la letra. Eso la letra. Modernistas cuando trabajaban el aspecto artístico. En segundo lugar, tenemos el uso de imágenes y lugares exóticos. Ellos usaban obviamente el simbolismo, usaban la rima, usaban la metáfora como un punto importante para que lo que ellos describían se podría llevar a la mente y a la percepción del propiamente dicho. Y popolitas. Iban a lugares exóticos, iban a lugares en donde ellos se maravillaban cuando veían, por ejemplo, paisajes sin lugar a dudas hermosos. Ellos en su cantidad usaban un elemento de la naturaleza, lo escribían a tal punto y eso lo transmitían en sus versos. Y es que ellos viajaban. Por ejemplo, en el Perú, para la época del siglo XX, ellos, los peruanos, por ejemplo, miraban a Francia, a París, como la ciudad de la luz. Y ellos les interesaba muchísimo viajar a Francia como un lugar exótico. Entonces, vemos ahí donde nace la fuente inspirada de los modernistas. Cogían los modernistas, ellos evadían los temas políticos y sociales en sus obras. Ellos se enfocaban no tanto en los temas reales, sino ellos se iban, creaban un mundo mágico, creaban un mundo lejano, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje. Ellos perfeccionaban su obra con la perfección del lenguaje. Ellos de alguna manera u otra creaban ese mundo mágico, ese realismo mágico, para que pudiera el lector darse cuenta que lo que está leyendo no es parte de su mundo, sino otro mundo perfecto, otro mundo ideal. Eso les encantaban al modernista de alguna manera u otra entender. Por último, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Ellos resaltaban mucho lo que el ser humano sentía, lo que el ser humano transmitía, y eso le hacía más cabal el poema, les hacía entender la profundidad de lo que significaba este tema de las pasiones humanas. Muy bien, estamos avanzando entonces, vimos un poquito sobre el movimiento general del modernismo. Entramos en España. ¿Qué significado tuvo el modernismo español? En la literatura de lengua española, el término modernista como movimiento se desarrolló entre los años 1880 hasta el año 1917. Por lo general, las corrientes europeas llegaban tarde en América, pero esto pasó al revés. Como el modernismo es una corriente americana, obviamente llega tarde a España, ¿ok? El primer género literario que se desarrolla el modernismo en España fue la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldad creativa, lo que habíamos mencionado a inicios. Usaban el lenguaje profundo, renovaban la métrica, usaban términos muy cultos para poder transmitir sus sentimientos. Ellos eran personas aristocráticas, era una poesía de clase alta, si se podría decir. Obviamente, estas raíces del modernismo estaban en desacuerdo con esa civilización burguesa. En el Perú, por ejemplo, se estaba trabajando mucho
el aspecto del arresmo, porque la burguesía ya estaba acaparando el poder en España. Entonces, en ese contexto se manifiesta un arte, un espíritu netamente rebelde. Y los temas van a ser parte de la ciencia, la religión y la política común. Podemos mencionar en España. Vamos a ver hoy día algunos. La próxima semana vamos a tratar algunos de ellos. Por ejemplo, Ramón del Valle Inclán, representante del modernismo en español. Juan Ramón Jiménez, el autor que vamos a ver la próxima semana, con su hora Platero y yo, vamos a tratar un poquito sobre este autor importante de la generación de 97, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Antonio Machado y Manuel Machado, hermanos que hacen una poesía nacionalista en la literatura modernista. Muy bien, chicos, vamos a empezar nuestras actividades el día de hoy. Vamos a trabajar lo que hay en tu sesión de que vamos a hacer a continuación. Vamos a tener nuestra sesión a la mano y para eso vamos a marcar la respuesta correcta en torno a los siguientes ítems. No es una característica del modernismo literario. A. Nace en Nicaragua con el poeta Rubén Darío. B. Exalta la naturaleza y los lugares exóticos. O C. Existe una gran admiración por los temas medievales y renacentistas. A ver, ¿cuál sería la característica o no es una característica del modernismo literario? ¿Nace en Nicaragua? Sí, vimos que el modernismo nace en Nicaragua con Rubén Darío. Exalta la naturaleza y los lugares exóticos, vimos que los modernistas eran cosmopolitas. ¿Existe una gran admiración por los temas medievales? No, solamente Rubén Darío, pero todos los poetas no miraban la Edad Media ni el Renacimiento por lo general. Tocar un elemento, pero no es tipo. Práctica del modernismo ahora español. A. Una poesía imitativa. B. Versolibrismo. O C. Ambigua rebeldía creativa. Es una característica del modernismo español. A ver, pensemos un poco. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta en torno a esta característica? Es una característica del modernismo español. ¿Era una poesía imitativa? ¿Usaban el versolibrismo o existía una ambigüedad creativa rebelde? ¿Cuál sería por dónde nos inclinamos? Si recordamos nuestra sesión, vimos de que esta poesía era una poesía ambigua, rebelde, creativa. Alternativa C. Representante del modernismo español. A. Antonio Machado. B. Amado Nervo. O C. José Santo Chocano. ¿Quién es el representante del modernismo en España? Amado Nervo es mexicano, ¿no es cierto? José Santo Chocano es peruano. Antonio Machado, con sus cantos a Castilla, representante del modernismo español. Alternativa A. Obra que origina el movimiento modernista. Color azul. Obra que origina el movimiento modernista. Si nos basamos en Herados Negros, esa es una obra de Vallejo. Colónida es la revista que funda Abraham Valdelomar para el movimiento postmodernista. Rubén Darío escribe en el año 1888 la obra Azul, que da inicio al movimiento modernista. Alternativa C. Y terminamos esta mañana con este cuadro para colocar modernismo español. Bueno, si revisamos la parte teórica, vimos que uno de los géneros que desarrolla el inicio del modernismo fue la poesía, no el teatro. Entonces ahí la alternativa es falsa. ¿El modernismo español nace en el contexto de la burguesía? Sí, vimos de que en la República Aristocrática Española, la clase burguesa iba a dominar a inicio del siglo XX en España, que da inicio al modernismo. ¿Ramón Jiménez es el representante del modernismo en España? Sí, ese autor lo vamos a ver la próxima semana cuando estudiemos su libro de cuentos. Los modernistas proponían la renovación del lenguaje. Ellos adoraban el lenguaje, daban culto a la belleza a través del lenguaje, y esa es la característica principal de los modernistas, en la cual nosotros la próxima semana
mañana trabajar. La idea es que tú revises la actividad que te voy a dejar a continuación, la tarea, para que tú puedas ver nuevamente la parte teórica y así poder seguir profundizando en tus saberes sobre el modernismo literario, que fue el tema del día de hoy.